Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Nuevamente agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de servirlo a través de la predicación de su santa palabra. Estamos en nuestra sesión de Siervos del Nuevo Pacto. Esta es una emisión que transmitimos los martes y los jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Estamos desarrollando los martes y los jueves un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo una revisión de todas esas señales que Jesús le dio a sus discípulos para que estuvieran preparados, vigilantes, atentos, santificándose, sirviéndole, conforme se acerca su parucía. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Las 70 semanas de Daniel. Les recuerdo que en las últimas semanas hemos venido haciendo un paralelo para poder tener un mejor análisis de esa descripción muy somera que hace el Señor Jesús en Mateo 24 acerca de las señales. Hemos tenido que ir a otros libros de la Biblia para poder entonces tener con mayor amplitud el nivel de detalle de cada uno de esos señales y acontecimientos que se van a gestar conforme se acerque la segunda venida de Cristo. Y por eso es que estamos entonces haciendo ese paralelo de Mateo 24 desde las profecías de Daniel. Daniel nos habla ampliamente acerca de la señal número 10 de Mateo 24, nos habla acerca del anticristo, nos habla mucho en el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 acerca de la abominación desoladora, acerca de la gran tribulación. Muchísimo más nivel de detalle que lo que encontramos todavía en Apocalipsis y que en determinado momento vamos a llegar allá para poder entonces abarcar todo lo que necesitamos conocer acerca de ese periodo de angustia cual nunca antes. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, dice Jesús, mis hijos y mis hijas, deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Si hay algo que hacen los escritores de la Biblia es que cuando expresan sus ideas y sus argumentos lo hacen con mucha decencia, lo hacen con mucha pulcritud, no utilizan palabras tal vez que en el argot popular usted y yo utilizamos y que tal vez son más claras para poder definir lo que ellos quieren decir. Cuando Jesús nos está diciendo aquí que la gente, cuando Él venga, va a estar entregadas en banquetes, en fiestas de bodas, usted y yo sabemos muy bien lo que Jesús está diciendo. La gente estará en sus aberraciones, la gente estará en sus porquerías, la gente estará perdiendo el tiempo, la gente estará perdida en vicios, en placeres, en desórdenes, en todas las maldades habidas y por haber que este mundo le ofrezca. De eso está hablando Jesús. Muchos estarán desprevenidos ante su parucía, pero los hijos de Dios tienen que estar vigilantes. A los hijos de Dios no les sorprende nada. Están santificándose, están leyendo la palabra, están interpretando los tiempos, están sirviéndole al Señor. Eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. De los que están allá afuera, definitivamente Jesús no espera mucho. Mateo capítulo 24 es el capítulo que estamos utilizando como centro de todo este desarrollo escatológico que estamos haciendo, de todas las señales que van a anunciar el fin del mundo. Estamos haciendo un recorrido por toda la Biblia, ya hemos andado por Zacarías,
por Isaías, tenemos que ir a Juan, vamos a ir a las cartas de Pablo, tenemos que ir a Judas, vamos a ir a Apocalipsis, estamos en Daniel. Estamos haciendo un recorrido de todo lo que la Biblia nos dice acerca de profecía. De todas maneras, la Biblia de tapa a tapa es profecía pura. De tapa a tapa, la Biblia nos habla a usted y a mí acerca de lo que el Señor quiere transmitir, lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Por eso profecía es una palabra griega que se escribe como profeteia, o sea, decir las cosas antes de que sucedan. Y la Biblia está llena de profecía. Por lo menos una cuarta parte de la palabra del Señor está totalmente inmersa en profecía. Pero Mateo capítulo 24 tiene un paralelo en Marcos capítulo 13 y Lucas 21 como sinópticos acerca de esas señales antes del fin. Sin embargo, hemos utilizado Mateo 24 porque consideramos que Mateo es el evangelio más escatológico. Y Mateo sí se dio a la tarea de profundizar un poco más acerca del advenimiento de nuestro Salvador y todo lo que se iba a gestar hasta que llegara ese momento. Estamos analizando 10 grandes señales, estamos en este momento en la número 10 que se presentan en los primeros 28 versículos, 10 grandes señales que anuncian el fin de los tiempos. Hay un gran tema que está relacionado con la segunda venida de Cristo y un segundo tema relacionado con las recompensas y castigos posterior a la parucía de nuestro Salvador. Para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, ya hemos avanzado la señal de los falsos cristos, la señal de las guerras, hemos avanzado con la señal número 3 de las pestilencias, las hambres, los terremotos, avanzamos con la señal número 6 que habla acerca de la persecución, hablamos acerca de la traición, del enfriamiento del amor, terminamos de hablar acerca de la predicación del evangelio, pero llevamos ya unas 16, 17 sesiones hablando acerca de la gran tribulación porque es la señal más relevante y más importante, la que antecede a la segunda venida de Jesús. Un tiempo de angustia cual nunca antes. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, le ha dicho a sus discípulos: por tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Vean lo importante, lo medular que es esta señal. Marca un hito en la historia. Nunca ha habido un tiempo de prueba, un tiempo de angustia, un tiempo de castigo, como nunca lo habrá posterior a que esto suceda. Por eso, en cuanto a la gran tribulación, es muy poco lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, pero Daniel sí, a través de una serie de visiones que recibió durante su estancia aquí en la tierra, mientras sirvió a Nabucodonosor, mientras sirvió a Darío, Daniel sí nos da a usted y a mí un mayor nivel de detalle en cuanto a esta señal número 10, y por eso es que nos tomamos todo el tiempo, porque si usted quiere conocer del anticristo, si usted quiere conocer acerca de la dominación desoladora, si usted quiere conocer todo lo que se va a gestar durante ese periodo de la gran tribulación, hay que ir necesariamente a Daniel, porque Daniel tiene una serie de profecías que se conocen como doble cumplimiento o doble referencia de acontecimientos que van a suceder años después de su contexto histórico, precisamente a través del anticristo del Antiguo Testamento, el cual fue Antíoco IV Epífanes, pero esa profecía también era de doble cumplimiento porque me habla acerca del anticristo escatológico, me está hablando de dos personajes dentro de una misma profecía que tiene un doble cumplimiento. Ya hemos analizado en cuanto a Daniel el sueño de Nabucodonosor II en el capítulo 2 de Daniel, allá por el año 603 a.C., no más entrando precisamente Babilonia a cumplir el castigo de los 70 años que Dios había traído sobre la nación, en este caso sobre el reino del sur, sobre Judá, y iniciando ese periodo del imperio babilónico, Nabucodonosor tiene un sueño acerca de una estatua que representaba 4 grandes bestias o imperios que se iban a levantar: Babilonia, Persia, Grecia y Roma.
En el capítulo 7, allá por el año 553 a.C., ahora es Daniel el que tiene una visión relacionada con cuatro grandes bestias, que son los mismos imperios que Nabucodonosor II había soñado en el capítulo 2 de Daniel. Pero en el capítulo 8, que ya logramos abordar, ahora en el año 551, Daniel vuelve a tener otra visión que está circunscrita únicamente a dos de esos cuatro grandes imperios. En este caso, el imperio medo-persa y el imperio griego. Porque a partir de ese imperio griego, una vez que Alejandro Magno muere y que el imperio se divide en cuatro grandes territorios, uno de esos territorios, el Seleucida, era el que iba a subyugar y a perseguir a la nación de Israel con el fin de aniquilarla. Allá por el año 168 antes de Cristo, que es cuando se da la dominación desoladora de Antíoco IV, profana el templo y comete todas las barbaridades que ya hemos analizado en sesiones anteriores. Entramos inmediatamente al capítulo número 9 de Daniel. Tenemos que analizar el 9, el 10, el 11 y el 12. Por ahora empezamos con el capítulo 9 porque seguimos obteniendo más descripción acerca del anticristo, más información escatológica que usted y yo necesitamos conocer de este personaje tan nefasto cual nunca en la historia ha existido un dictador de esta magnitud, que se convierte en el hijo del diablo y que lleva adelante la persecución de persecuciones contra el creyente y una serie de situaciones nefastas que se van a dar en un futuro inminente. El capítulo 9, para ubicarlo en el contexto histórico, estamos en Daniel, capítulo 9, ocurre durante el primer año del imperio medo-persa, allá por el año 539. Recordemos que la visión de la estatua de Nabucodonosor y la visión de las cuatro bestias de Daniel, lo que resumían eran que reinos se iban a levantar y reinos iban a caer. Se levantaba Babilonia y el imperio medo-persa lo aniquilaba. Se levantaba el imperio griego y aniquilaba al medo-persa. Se levantaba el imperio romano y aniquilaba al imperio griego. Reinos se levantan, reinos caen. En el capítulo 9, Babilonia desaparece porque el imperio medo-persa es la nueva potencia mundial. Babilonia ha caído. Ya Isaías capítulo 13, Jeremías capítulo 51, el mismo Daniel ya habían profetizado que los medos y los persas superarían al imperio babilónico. No más iniciando el imperio, Daniel, el profeta, se convierte en un asesor de confianza del nuevo imperio. Daniel sirve al imperio babilónico desde muy joven y también sirve ya en un estado de adulto mayor al imperio medo-persa. Daniel, en el capítulo 9, está estudiando la famosa profecía de los 70 años de cautiverio que Jeremías había escrito allá por el año 25. Dios decide castigar a Judá, como en el año 722 había castigado el reino del norte a través de la invasión asiria. Ahora es Judá la que no aprendió del reino del norte, ahora es Judá la que entonces va a recibir el castigo que empezó allá por el año 606 y que a esas alturas ya se han cumplido 67 años de los 70 años de cautiverio que el Señor había profetizado como castigo a la nación de Judá. Estamos más o menos a poco menos de 3 años de que termine ese cautiverio. Daniel era un asiduo lector de la palabra, era un asiduo estudioso de la palabra. Daniel era un hombre de oración, era un hombre que servía a una nación enemiga, porque precisamente estaban siendo subyugados por esos imperios, pero Daniel no dejaba de lado su esencia de hijo de Dios, no dejaba de consagrarse, no dejaba de leer la palabra. Por eso es que Dios se identifica mucho con Daniel, con las preocupaciones de Daniel. El Señor mira el corazón de Daniel y por eso es que este hombre muy consagrado a Dios recibió muchas revelaciones de parte de Dios 500 años antes de Cristo, revelaciones que ni siquiera eran para su tiempo, pero que a Dios le plació contárselas para que Él las escribiera y usted y yo hoy podamos reflexionarlas, porque muchas de esas profecías de doble referencia lógicamente no han sucedido.
En Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto es lo que Daniel está reflexionando. Daniel está revisando la profecía de Jeremías. ¿Por qué es que Israel estaba siendo castigada? ¿Qué había llevado a Dios a tomar esa decisión? ¿Por qué Judá se encontraba en ese predicamento? ¿Cuántos años habían transcurrido de ese cautiverio? ¿Cuánto hacía falta? ¿Qué iba a suceder después? Aquí yo tengo un hombre muy preocupado por lo que está sucediendo en su nación, muy preocupado e interesado en cómo Dios actúa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo es que se está moviendo el plan estratégico de Dios? Eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. No pierda su tiempo, hermano y hermana, en cosas que definitivamente no generan ningún valor agregado espiritualmente hablando. Usted tiene que estar preocupado por lo que a Dios le preocupa, como Daniel. Usted tiene que estar interesado en lo que a Dios le interesa. Usted tiene que estar inmerso en todo lo que está sucediendo para que no le agarre desprevenido la segunda venida del Señor y usted esté involucrado como siervo y sierva en los intereses del reino. Ese era Daniel. Por eso obtenemos un grandísimo ejemplo de un hombre consagrado y muy interesado en lo que está sucediendo en su contexto histórico y cómo puede hacer él algo para convertirse en una pieza de ese ajedrez del cielo. Daniel capítulo 9, usted lo puede ir leyendo. Yo voy a avanzar a pasos agigantados. Me concentraré en lo que es relevante en cuanto a profecía. Pero Daniel capítulo 9 hasta el versículo 19, los primeros 19 versículos, Daniel hace una de las oraciones que podríamos llamarlas las oraciones más clásicas, las oraciones más hermosas que existen en la palabra del Señor. Y esta oración de Daniel es una de ellas. En la Biblia hay muchas oraciones muy hermosas que le invito para que usted, cuando tenga oportunidad, léalas y se identifique, porque son oraciones que, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos, son oraciones que se mantienen vigentes ante las circunstancias similares que vivieron nuestros ancestros, que estamos viviendo nosotros hoy en día y que probablemente vivirán nuestros sucesores. Por ejemplo, la oración de Nehemías en el capítulo 9 es una oración muy hermosa. La oración de Jonás en el capítulo 2, la oración de Habacuc en el capítulo 3, y ni qué decir, la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, una de las oraciones más impresionantes. Hay muchas oraciones en la Biblia que nosotros deberíamos estar repasando y analizando porque se mantienen vigentes en nuestro contexto histórico. Les resumo rápidamente, en los 19 versículos de esta oración de Daniel, hay tres cosas que Daniel hace en esta oración que usted y yo tenemos que hacer en todas nuestras oraciones, porque es increíble. No sé cuántos años tenemos de asistir a la iglesia, no sé cuántos años tenemos de decir que somos convertidos, no sé cuántos años tenemos de pastorear, y es increíble. Conozco a muchos pastores que ni siquiera saben orar. Y orar, hermano y hermana, definitivamente es algo muy serio. Estás conversando con Dios. Le estás diciendo a Dios lo que hay en tu corazón. Pero la oración definitivamente tiene una línea. Y esa línea la observamos a través de toda la palabra del Señor. Hasta el mismo Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, Jesús les enseña cuál es la línea correcta para cuando usted y yo nos dirigimos a Dios. Y le voy a invitar que a partir de hoy usted dirija su oración a Dios exactamente como lo hizo Daniel. No sé cómo ora usted al Señor. Hay muchos que sus oraciones son oraciones, como decimos aquí en Costa Rica, oraciones de pedigüeño. Hay muchas personas que empiezan sus oraciones solo pidiendo, solo quejándose, solo mirando lo que tienen los demás, solo viendo lo que ellos no tienen, que qué barbaridad, que por qué los demás sí, que por qué los demás, que por qué yo no, que por qué me pasa esto. Muchas oraciones de hijos e hijas de Dios son de puras quejas. Pero Daniel, en el capítulo 9, versículo 4 al 6, inicia su oración haciendo una confesión. Daniel tiene claro por qué la nación de Judá
el reino de Judá se encuentra en cautiverio. ¿Por qué están siendo castigados por Dios? ¿Por qué Dios utilizó a los babilonios y luego utiliza a los medopersas para traer juicio sobre Israel? La nación se había apartado de Dios. La nación había rechazado a Dios. La nación se había vuelto idólatra, se había vuelto pagana y Dios la castiga. La oración de Daniel empieza confesando los pecados de la nación. Vean qué increíble. Tal vez Daniel no era 100% responsable de los pecados que la nación había cometido, porque encontramos a un hombre consagrado durante toda su existencia. Sin embargo, Daniel se sentía responsable. Él pertenecía a esa nación. Él era judío. Él sabía que su propio pueblo había pecado y él decide convertirse en un intercesor de la nación, como muchas veces lo hizo Moisés. Moisés nunca pecó los pecados de la nación y aún así siempre se convertía en intercesor. Me encanta lo que hacía también Job, el patriarca. Cuando sus hijos hacían fiestas y eventos, Job venía y hacía una ofrenda, un holocausto, y venía a pedirle perdón a Dios por los pecados de sus hijos. Te invito en esta tarde noche para que desde ahora empieces a interceder por sus hijos y empiece usted a clamar a Dios por los pecados que tal vez en algún momento sus hijos han cometido y de los cuales indirectamente usted y yo somos responsables. Cuando vamos del versículo 7 al versículo 14, la oración de Daniel tiene un reconocimiento. Daniel se presenta delante de Dios y le dice: reconozco que la situación en la que nos encontramos es por nuestra propia responsabilidad. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Lo decíamos ayer lunes en la noche, que Saúl nunca reconoció sus errores. Saúl nunca reconoció sus equivocaciones. Saúl siempre le echó la culpa a los demás. Mientras vivamos en este mundo culpando a los demás de nuestras desgracias, de nuestra situación tan paupérrima, mientras sigamos eximiéndonos a nosotros, victimizándonos y culpándonos a los demás, no vamos a avanzar. Daniel confiesa las faltas, reconoce la situación en la que se encuentran, pero inmediatamente hace algo más. Porque no solo se trata de lamentarse, no solo se trata de rasgarse las vestiduras. Bueno, pecamos, sí, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, caímos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Daniel dice: bueno, voy a confesar, voy a reconocer. Pero inmediatamente, Daniel, a partir del versículo 15 del capítulo 9, se decide a interceder por la nación. Daniel decide presentarse delante del Señor y decirle: Señor, algo hay que hacer. Tenemos que ponernos en sintonía, tenemos que ponernos en consonancia. Este mundo se está desgranando, este mundo se está cayendo, las familias se están despedazando, las iglesias se están dividiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer los hijos e hijas de Dios ante esta situación? El Señor está demandando en Ezequiel hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que hagan algo, porque está lista la daga para acabar con este mundo. Y si no es la oración intercesora de los hijos e hijas de Dios, el Señor definitivamente va a acabar con todos aquellos que han llegado totalmente a colmar su paciencia. Y cuando vamos a Daniel capítulo 9, versículo 20 al 23, dice Daniel que mientras estaba orando y confesando mis faltas y las faltas de mi pueblo, y desesperadamente suplicándole a mi Dios por Jerusalén, el ángel Gabriel se apareció y me dijo: Daniel, yo estoy aquí para ayudarte a comprender esas cosas. Escucha y trata de comprender el significado de la visión que tuviste. Vean qué hermoso. Cuando hay un hombre y una mujer en esa consonancia con Dios, cuando es una oración llena de fe, catapultada por las misericordias de Dios, por la justicia, por el amor divino, por la soberanía de Dios, definitivamente Daniel está sintonizado con el cielo. Por eso muchas oraciones no pasan del cielo raso. Yo quisiera que usted despegue algunas láminas del cielo raso de su casa y verá cómo van a caer muchas oraciones que no van a pasar ni siquiera de esos 2,10 metros que lo separan a usted del techo. Porque muchas oraciones no han estado hasta el día de hoy
en consonancia con la voluntad de Dios, en consonancia con el agrado de Dios. ¿Usted cree que delante de la presencia de Dios llegan oraciones quejumbrosas? Llegan oraciones que le culpan a Él de nuestras malas decisiones. Eso no le va a llegar nunca. Daniel está muy cerca del corazón de Dios. Daniel está compenetrado con lo que está pasando, confesando, reconociendo, intercediendo. Dios se agrada cuando usted está interesado en lo que a Él le interesa. Dios se agrada cuando usted está preocupado por lo que a Él le preocupa. El problema es cuando Dios va por un lado y nosotros vamos por el otro lado. Pero cuando usted está en consonancia con las cosas del cielo, definitivamente lo que usted ore, lo que usted le lleve a la presencia del Señor, el Señor, hermano y hermana, se lo va a responder. Vean lo que dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol Juan: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. ¿Qué le pides al Señor? ¿Le pides que ensanche tu territorio como lo hizo Jabes? ¿Le pide que te dé más oportunidades para hablarle a otros de Cristo? ¿Le pides que te dé más espacio para servirlo? ¿Le pides que te ayude en tus debilidades para poder vivir una vida más consagrada? ¿Le pides a Dios más involucramiento en el plan estratégico del reino de los cielos? ¿Qué le pides al Señor? Depende de lo que le pidas, así vas a recibir de Él. Pero de algo yo sí estoy claro: cuando el hombre y la mujer están en sintonía con Dios, Dios se agrada, abre las puertas del cielo, porque tiene a hombres y mujeres que están sintiendo lo que Él siente, que están preocupados por lo que a Él le preocupa. Hombres y mujeres que están involucrados en la tarea de ganar almas, porque la segunda venida del Señor está muy cerca. Y encontramos al ángel Gabriel viniendo por segunda vez en el capítulo 9. Ya había venido en el capítulo 8, ahora se vuelve a aparecer en el capítulo 9. Gabriel fue comisionado para explicarle a Daniel el profeta las diferentes visiones, en qué consistían, qué era lo que Daniel estaba viendo que no entendía, pero también Gabriel fue comisionado para traerle una respuesta a la oración de Daniel. Vean qué hermoso. Dios toma la iniciativa de enviar un ángel exclusivamente donde un varón de Dios para ayudarle a entender lo que está viendo, para responderle su oración. Aquí tengo a un hombre que está en total comunicación con Dios, en total comunión con Dios. Y vean qué hermosa esa conversación, esas visiones, eso que Dios quiere revelar. Dios sigue manifestándose hoy en día, 2500 años después, de la misma manera con aquellos hombres y mujeres que están receptivos a su voz. Los que andan en otra cosa, los que no les preocupan las cosas de Dios, los que son negligentes, los que piensan solo en sus asuntos, definitivamente tienen que esperar muy poco de Dios. Gabriel, muy probablemente, como lo veremos más adelante, volverá a aparecer en el capítulo 10. En ese capítulo aparecen unos ángeles, uno de ellos está en un contacto íntimo con Daniel. No se menciona su nombre, pero presumimos que es Gabriel. En esta ocasión, Gabriel tuvo mucho trabajo durante todas esas visiones que Daniel tuvo, aproximadamente en un plazo de unos 75 años, que fue cuando estas visiones se dieron. Ahora está Daniel, entonces, Gabriel, el ángel, diciéndole a Daniel en qué consisten esas visiones, qué es lo que va a pasar a continuación, por dónde es que anda todo lo que él está siendo revelado. Vean lo que dice el versículo 24 del capítulo 9. Dice Gabriel y se lo dice a Daniel: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la rebelión, número 1, para terminar con el pecado, número 2, para obtener el perdón por los errores cometidos, número 3. Al cabo de este tiempo, número 4, y hay una separación, del 3 al 4 hay un paréntesis que lo vamos a analizar más adelante, porque cuando suceden las primeras 3 bendiciones que acabamos de anotar, dice Gabriel, se establecerá, número 4, la justicia eterna. Número 5, sucederá lo que viste y Dios cumplirá la profecía y su santo templo será purificado
y se le volverá, dice, a dedicar. Aquí está el ángel resumiendo en un solo versículo precisamente la profecía de las 70 semanas. Una profecía que se conoce como la profecía de los 77 y que tiene que ver como un resumen con la erradicación total del pecado, con la erradicación de la maldad y con el establecimiento de la justicia. Por eso vamos en paralelo con Mateo capítulo 24, porque todas las señales del fin de los tiempos que empezaron desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida, en el tiempo en el cual usted y yo estamos inmersos, porque no sé si usted sabía, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Todo eso que está aconteciendo y que se irá incrementando, los terremotos, las injusticias, las traiciones, todo eso que hemos estado analizando, se irá incrementando hasta llegar a su clímax para cumplir dos grandes propósitos: acabar con el mal y, en segundo lugar, que se establezca la justicia. El mundo perfecto de Génesis capítulo 1 y 2 es el mundo perfecto que va a volver a gestarse en Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 22. Por el momento, entre el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 20 de Apocalipsis, estamos viviendo esos tiempos de maldad, esos tiempos que desde la caída del hombre nos tienen en la situación en la que nos encontramos. Pero hay esperanza de que el pecado sea erradicado y que la justicia de Dios vuelva otra vez y que se normalicen las cosas como estuvieron en un principio. Ahora, hablando de las primeras tres bendiciones, es importante porque esta profecía de Daniel me habla acerca de la fecha de la primera venida de Jesús. Es interesante, vamos a determinar la fecha exacta en que Jesús vino a este mundo por primera vez, y eso nos lo da la profecía de las 70 semanas, la cual se dio 500 años antes de que apareciera Cristo y su ministerio terrenal. También esta profecía de las 70 semanas me habla del establecimiento del nuevo pacto. Recuerde que hay un pacto antiguo, hay un pacto nuevo. Hebreos profundiza y analiza, ya lo estuvimos revisando. Hebreos me habla de que el pacto anterior, el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel, queda totalmente abolido porque la nación de Israel lo violenta, no lo cumple y por tanto exime a Dios del cumplimiento de su parte en ese primer pacto. Sin embargo, Dios no deja las cosas al azar y establece un nuevo pacto, ya no un pacto escrito en piedra, sino un pacto escrito en el corazón del hombre, un pacto con sangre vertida en la cruz del Calvario. Quedará erradicado el sacerdocio levítico, quedará erradicado el ritualismo de los sacrificios que constantemente habían que hacer para la exculpación, para la limpieza de pecados. Ahora es un único sacrificio hecho solamente una vez, según nos dice el libro de los Hebreos. De eso me está hablando proféticamente las 70 semanas de Daniel, según el versículo 24. Y también esta profecía nos va a hablar acerca de una serie de eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Jesús. Por eso esta profecía de las 70 semanas es sumamente importante. Desde el versículo 24 del capítulo 9 al versículo 27, que es el último versículo del capítulo, en solo esos 4 versículos tenemos un cúmulo de información de situaciones que ya sucedieron y que habían sido profetizadas, como situaciones que se van a dar en un futuro inminente, que fueron profetizadas y que todavía estamos esperando su cumplimiento. Dentro de esas 70 semanas de la profecía del capítulo 9, tenemos exactamente esas 6 bendiciones de las cuales Gabriel le ha estado comentando a Daniel en el versículo 24 del capítulo 9. Y es interesante porque cuando usted analiza la oración de Daniel, desde el versículo 3 hasta el 19 del capítulo 9, con esta profecía de las 70 semanas, esta profecía va en paralelo con la oración de Daniel.
las primeras tres bendiciones de las que relata Daniel en el versículo 24 van de la mano con la rogativa de Daniel en cuanto al perdón de los pecados que la nación ha cometido y que los ha llevado al cautiverio. Pero la bendición 4, 5 y 6 de esa profecía va de la mano con la oración de Daniel en el apartado de la solicitud que Daniel le hace a Dios en cuanto a restaurar a la nación. Es impresionante entonces poder observar que lo que la nación de Israel ha hecho es precisamente lo que ese mundo ha hecho a lo largo de la historia. De la misma manera como Israel se rebeló contra Dios, así este mundo está rebelado contra Dios. Pero de la misma manera en que Israel estaba cautivo por su pecado, así está este mundo cautivo en su pecado, cautivo en la tiniebla, cautivo en la oscuridad. No hay para dónde ir. Sin embargo, a través de esa intercesión de Daniel, es ahí donde se mueven los hilos de misericordia de Dios y es donde Dios toma la iniciativa de hacer algo por el ser humano, porque el ser humano por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Y es donde Dios envía a su Hijo para que usted y yo podamos tener entonces esa ansiada redención que por nuestra propia cuenta no podemos obtenerla. Eso es lo que a mí me habla la profecía de las 70 semanas. Por eso es una profecía que no solamente tiene que ver con la nación de Israel. Y este es un error que muchos intérpretes de la Biblia han cometido, porque consideran que la profecía de Daniel en el capítulo 9 es solo para la nación de Israel, y no es así. Es una profecía que se denomina inclusiva, que no solamente a los hebreos implica al mundo entero, porque el Señor vino a salvar al mundo entero, no vino solamente a salvar a Israel. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a quien, solo Israel, no, amó al mundo. Y quiere decir que entonces si ama al mundo no ama a Israel, peor, porque no es así. Dios ama tanto a Israel como ama a los gentiles. Dios ama al mundo entero y por eso toma la iniciativa y envía a su Hijo. Esta profecía de las 70 semanas es inclusiva y lo que buscan precisamente es tomar primero las tres primeras bendiciones de esas 6 grandes bendiciones. Y qué interesante, porque vamos a ver una por una de esas bendiciones. Por ejemplo, en esa profecía de las 70 semanas que incluyen esas 6 bendiciones, tenemos que partir la profecía en dos. 3 bendiciones primarias y 3 bendiciones secundarias. Las primeras 3 bendiciones, en primer lugar, poner fin a la rebelión. Israel está rebelada contra Dios. El mundo hoy en día está rebelado contra Dios. El mundo persiste en su terquedad. El mundo persiste en sus transgresiones, en su rechazo a Dios. Lo que la profecía dice que se va a cumplir es ponerle fin a esa rebelión. En segundo lugar, terminar con el pecado. No solamente con el fin de la culpa, es extinguir el pecado en su totalidad. Y lo que esa profecía en su tercera bendición nos habla también es de poder obtener el perdón. Es facilitarle al ser humano que pueda ser reconciliado con Dios. Pero ¿cómo va a ser el hombre reconciliado con Dios? No es por obras, no es con ofrendas, no es con diezmos, no es con liturgia, no es golpeándose el pecho, no es trayendo carneros y desangrarlos en un altar. No, Dios quiere que usted y yo obtengamos el perdón de la única manera en que se puede obtener, y es a través de Cristo. Cuando vayamos a analizar las últimas 3 profecías, es interesante porque ya nos hablan del establecimiento del reino de Cristo. Claro, cuando ya se haya puesto fin a la rebelión, cuando se haya terminado con el pecado, cuando se haya obtenido el perdón, ¿qué es lo que sigue? Entonces entramos a la cuarta bendición, que es establecer la justicia eterna. Pero no solo de unos cuantos, no de una nación en específico, es establecer la justicia y la rectitud del mundo entero. La quinta bendición está relacionada con el cumplimiento de la visión y de la profecía, es llegar al final de la historia, es llegar al establecimiento del reino de Dios. Y la sexta bendición de esta profecía
es purificar el templo, ungir el lugar santo, bendecirlo, restaurarlo, volver otra vez al continuo sacrificio, volver otra vez al orden correcto de cómo acercarnos a Dios, de cómo hacer las cosas correctas en cuanto a nuestros sacrificios y en cuanto a las ofrendas que nosotros elevamos a Dios. Por eso esta profecía es tan interesante que yo quisiera que usted no se perdiera estas sesiones que van a continuar. Muy probablemente vamos a tener que seguir ahondando en ellas el próximo jueves, y es capaz que nos va a llevar la próxima semana. Pero lo interesante aquí con este tema es que cuando llegamos a la semana 69, porque vamos a encontrar en las 70 semanas dos grandes o una gran división. Primero hablaremos de 69 semanas y luego hablaremos de una semana. 69 más 1, la mayoría de las veces nos da 70. Se interpreta en la palabra del Señor que las tres primeras bendiciones que se cumplen hasta la semana 69 son llevadas precisamente por Cristo durante su ministerio terrenal. Si dividimos entonces las 70 semanas en dos tractos, lo que sucedió en las primeras 69 semanas se cumplen a partir de lo que Cristo viene a hacer a la tierra. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Usted se ha puesto a analizar a qué vino Cristo a este mundo. Cuando la primera bendición me dice poner fin a la rebelión, terminar con el pecado, obtener el perdón, ¿quién lo hizo? ¿Quién era el único que podía restablecer esa relación rota que el hombre había llevado adelante en el huerto del Edén? En el Génesis, el hombre tenía una comunicación directa con Dios. Dios se paseaba por el huerto. Dios conversaba con Adán. Eran uno a uno. Sin embargo, el pecado es el que nos separa de Dios. Dios aborrece el pecado. Dios es santo. Entonces, en el momento en que el hombre peca, inmediatamente se violenta esa relación original. Y por eso es que encontramos a Jesús en los evangelios diciendo: yo soy el camino. Jesús dice que Él es el puente. Jesús dice que Él es la puerta por la que el hombre puede accesar a Dios. No hay otra manera de poder llegar al Padre, de poder reconciliarnos, de poder ponerle fin a esta rebelión que por siglos ha existido entre el hombre y Dios. No hay otra manera de que Dios le permita al hombre volver a comunicarse con Él, si no es a través del Hijo. Por eso es que esas primeras tres bendiciones proféticas de esas 69 semanas, de las 70 profetizadas, precisamente están relacionadas con lo que Cristo ya hizo. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice: por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Colosenses 1:20 lo que está haciendo es refrendando lo que 500 años atrás Daniel ya había dicho. Iba a llegar un momento en que la rebelión entre Dios y el hombre tenía que cesar, en que ese tema de la esclavitud del pecado alguien tenía que liberarla, que tenía que venir perdón de Dios hacia el hombre, porque el hombre por sí mismo está condenado. Cuando Jesús viene a ese mundo, allá en Mateo capítulo 10, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo vine a salvar, yo no vine a condenar. Jesús en su primera venida no vino a condenar, porque el hombre por defecto está condenado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay nada que hacer. Pero entonces Jesús viene a salvar, Jesús viene a ordenar, Jesús viene a traerle la oportunidad al hombre y a la mujer, una oportunidad que no debemos dejar pasar. Y entonces el apóstol Pablo lo resume muy bien en su carta a la iglesia de Colosas, que es a través de Cristo que Dios entonces hizo que el universo volviera a estar otra vez en paz con Él. Antes de Cristo era una historia muy diferente. A partir de Cristo somos reconciliados. Los justos que murieron antes de Cristo, ¿por qué son salvos? Porque vieron hacia el futuro la obra redentora que el Mesías iba a cumplir cuando viniera este mundo.
los que estamos posterior a ese sacrificio que se dio hace 2000 años, somos salvos porque vemos hacia atrás lo que Cristo ya hizo en la cruz y creemos por fe que ese sacrificio es la esperanza de esa humanidad para poder salir de la condenación y obtener vida eterna. Por eso es tan importante esto que estamos analizando y que ya lo consideramos por lo menos la primera parte de la profecía como cumplida. Para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual en Facebook Live, esta infografía que tenemos es muy clara porque precisamente resume lo que hemos estado hablando. Desde el momento, como lo veremos más adelante, que inicia la profecía de las 70 semanas, que es con el decreto de restauración de las murallas de Jerusalén en la época de Nehemías, hasta la llegada del Mesías príncipe, o sea, cuando Jesús vino, muere en la cruz y Jerusalén es destruida, hasta aquí tenemos entonces las primeras 69 semanas cumplidas de las 70 semanas que nos habla la Biblia. Sin embargo, estas primeras 69 semanas, como lo vamos a ver más adelante, son semanas que debemos considerarlas como lo que se conoce como semanas de años. En su segunda venida, que esa es la otra historia, la segunda parte de esa profecía, la semana 70 se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. O sea que las tres profecías que están faltando que se cumplan escatológicamente hablando y que van de la mano con Mateo 24, no me pierda de vista que estamos con Mateo 24 hablando de la señal número 10. Para que podamos entonces ir en paralelo, tenemos que cumplir entonces esas tres últimas bendiciones que se darán en esa semana 70, que todavía para efectos nuestros no ha comenzado. O sea, dicho de otra manera, entre la semana 69 y la semana 70 es precisamente los tiempos que usted y yo estamos viviendo antes del fin. ¿Qué falta de esa profecía para que se cumpla? La rebelión del pecado ya está lista. El tema del fin de la rebelión ya está totalmente listo. El tema de la erradicación del pecado está listo. El tema del perdón ya está listo porque Jesús ya lo hizo. ¿Qué nos falta de esa semana, de la profecía de las 70 semanas? Nos faltan las últimas tres bendiciones. En primer lugar, el establecimiento de la justicia para todo el mundo, que hasta ese momento no se ha logrado llegar. ¿Por qué? Porque la maldad tiene que ser totalmente erradicada. Los enemigos de Jesús tienen que ser puestos bajo el estrado de sus pies para que el Padre venga y le entregue entonces el reino a su Hijo tal y como está profetizado. Eso todavía no ha sucedido. El final de la historia es la bendición número 5. Todavía no ha acontecido. La purificación del lugar santo, la manera correcta como Dios quiere que le adoremos por la eternidad. Eso es algo que todavía no lo estamos viendo. Eso es algo que está en un futuro inminente. Por eso es muy importante que nos quede claro que Daniel, en esa profecía de las 70 semanas, el cumplimiento del 50% de esa profecía se da 500 años después de que Daniel la escribe, porque se da durante el ministerio terrenal de Cristo. Recuerde que Daniel escribe esta profecía precisamente 539 años antes de Cristo. Y por eso es que la primera parte de la profecía se cumple precisamente en el ministerio terrenal de Jesús y con su muerte y resurrección. Para nosotros, esa primera parte de la profecía ya fue cumplida hace 2000 años, pero tenemos todavía un cumplimiento pendiente, que es la semana 70, que es la segunda parte de la profecía. Para efectos de Daniel no se ha cumplido. Para efectos nuestros, 2500 años después de que se dio, tampoco se ha cumplido. Y de eso es de lo que quiero que hablemos, para que estemos totalmente claros qué es lo que va a suceder precisamente en esa semana 70. Nosotros todavía no hemos alcanzado el clímax de esta semana 70 y vamos a demostrarlo el próximo jueves en qué consiste esa semana 70 y cuáles van a ser los detonantes que nos van a demostrar si efectivamente nosotros ya estaríamos viviendo
esa semana 70. Lo que estamos considerando es que estamos en este momento en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Recordemos que cuando hablamos de 70 semanas, no son 70 años calendario, como que si un día tuviese relación con un año. Estamos precisamente hablando que el libro de Daniel es un libro de escritura apocalíptica, al igual que lo es el libro de Revelaciones. Es un libro que tiene muchos símbolos y el libro de Daniel, la numerología, tiene precisamente esa particularidad dentro de la escritura apocalíptica. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Números, en el capítulo 14, versículo 34, dice la palabra del Señor: ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así es que yo los voy a castigar un año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran. Vea qué interesante. Aquí Dios entonces tomó los 40 días de la expedición que hicieron esos dos espías a la tierra de Canaán, y por cada día de expedición el Señor trajo un año de castigo hasta que la vieja generación que había salido de Egipto quedara tendida en el desierto. Por eso el tema de los números tenemos que tenerlos muy claro, principalmente cuando hablamos de escatología, porque son simbólicos. De la misma manera, Dios le había dicho a Ezequiel en el capítulo 4, versículo 4 al 6, luego te acostarás sobre tu lado izquierdo, le dice Dios a Ezequiel, para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Te vas a quedar así durante 390 días, que son los 390 años que ellos pecaron. Vea la analogía que hace el Señor en cuanto a los días versus los años. Por eso es muy importante que nos quede claro en esta profecía de las 70 semanas. Tenemos que seguir hablando acerca de esta hermosísima profecía y desde ya le invito para que nos acompañe el próximo jueves a las 5 de la tarde, porque tenemos que hablar de lo que ahora estamos inmersos usted y yo, y es entrar a esa semana 70 y lo que va a ocurrir en esa semana escatológica. De eso, si Dios lo permite, hablaremos el próximo jueves 5 de la tarde a través de estas plataformas de Facebook Live y de MP Radio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo que tú nos das para escudriñar, para reflexionar, para analizar, Señor, lo que tú has plasmado por escrito, para que podamos entenderlo, para que podamos, Señor, digerirlo, para que podamos prepararnos para esos tiempos que se avecinan y que lo que anuncian es tu segunda venida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le extiendo la cordial invitación para que entonces nos acompañe el próximo jueves. Ahí están algunos hermanos haciendo algunas consultas en cuanto al tema. No se preocupe, el próximo jueves vamos a hacer el abordaje ya propiamente de lo que es la semana 70 y vamos a demostrar a la luz de la Biblia todo lo que se va a gestar conforme se acerque esa semana 70. La culminación de la semana 70, que es lo que nos interesa a todos, es precisamente la segunda venida de Jesús, su parucía, el retorno de nuestro Salvador. De eso estaremos hablando el próximo jueves, si Dios lo permite. Le invito para que dentro de 1 hora y 3 minutos, si Dios lo permite, acompañemos a los pastores Enríquez desde Buenos Aires, Argentina. Ellos son los pastores del ministerio Volver a Empezar en Buenos Aires, y ellos todos los martes a las 7 de la noche, ellos comparten con nosotros su programa radial de Fe en Fe, de Gloria en Gloria, un programa muy versátil, muy ameno. Tienen saludos, tienen oración, tienen predicación de la palabra, hay música, hay agarronazos entre ellos. Es muy interesante, muy lindo el programa, muy importante que usted reciba también bendición desde Argentina a través de los pastores Enríquez en nuestra frecuencia online de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. En los próximos días vamos a relanzar nuestra App Store en Google Play para facilitarle a usted que pueda accesar nuestra emisora online. Sin embargo, recuerde usted que Ministros de la Palabra tiene también una página web, ministrosdelapalabra.org, donde se encuentra una gama de recursos que ponemos a su disposición. Todas nuestras plataformas se encuentran en ministrosdelapalabra.org.
Ahí usted encuentra más de 1000 mensajes audiovisuales. Usted encuentra más de 1000 mensajes radiofónicos en nuestros podcasts. Usted encuentra también más de 1000 mensajes en formato de texto en nuestro blog. Y por si fuera poco, usted también puede escuchar MP Radio. Usted desde cualquier buscador del internet en cualquier parte del mundo digita ministrosdelapalabra.org e inmediatamente la página le abre la emisora y usted está escuchando MP Radio. En ese momento ya hemos abarcado 59 países en 14 meses de transmisión ininterrumpida las 24 horas. MP Radio tiene en este momento más de 4000 melodías programándose durante las 24 horas, toda la Biblia en formato audio dramatizado, los 1189 capítulos de la Biblia y más de 800 comentarios de la palabra del Señor para bendecirlo y edificarlo. Así es que hacemos esto porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Le invito para que en 1 hora y 6 minutos estemos con los pastores Enríquez con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Por mi parte, amado hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina.